Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a 90 Minutos Latiendo. Hoy con un programa de lujo. El torneo Clausura ha llegado a su segunda etapa. ¿Qué equipos se encuentran en la cima del torneo? ¿Cuáles son los principales goleadores de esta liga? Así que usted no se despegue de la pantalla. Recuerde siempre que juntos podemos llegar a mejores lugares y que el fútbol nos debe unir. Y usted síganos en nuestro programa 90 Minutos Latiendo. ¿Cómo van las posiciones en el fútbol cubano? ¿Cómo está la tabla de posiciones? Pues bueno, a continuación decimos el orden. Y el orden ahora mismo nos trae al equipo de Holguín en primer lugar con 13 puntos. El equipo sensación de este torneo Clausura, Holguín, con 13 puntos y con Cristian Valiente y Alan Pérez a la cabeza. También tenemos en segundo lugar al equipo Cienfuegos. Este equipo Cienfuegos que cuenta con jugadores muy destacados como Alejandro Delgado, jugador, y Neisel Sandó, jugadores muy buenos, que con unas condiciones excepcionales. En tercer lugar se encuentra el equipo de Guantánamo con 11 puntos. El equipo de Guantánamo, el equipo de Isael Vega, de Pedro Cueto Bravo y otros jugadores muy interesantes como Randy Valier, el equipo de Guantánamo. En cuarto lugar se encuentra el equipo Habana, el equipo de Mar Anthony Leiva, el equipo de José Pérez y de otros jugadores muy interesantes que tiene La Habana. En quinto lugar se encuentra el equipo de Santiago de Cuba con 6 puntos. El equipo de Abreu y de otros jugadores como Karel Pérez, Luis Ciudad, otros jugadores muy interesantes, Randy Revés, el equipo de Santiago lleno de muy buenos jugadores. Y en sexto lugar el equipo de Matanzas, un equipo que con muchos jugadores jóvenes que yo creo que llegar hasta aquí ha sido un gran resultado para ellos. En próximos torneos seguramente Matanzas va a seguir dando que hacer. Esa es la tabla de posiciones y los 6 primeros puestos, encabezada esta tabla por el equipo de Holguín. La tabla de los principales goleadores del fútbol cubano en estos momentos está siendo encabezada por el holguinero Cristian Valiente. Cristian Valiente con 9 goles. Es el hombre que más puertas ha visto en el torneo Clausura. Le sigue en segundo lugar Alexei Suaznávar, el futbolista del equipo de Guantánamo con 7 goles. Después de Cristian Valiente y Alexei Suaznávar, en el tercer lugar se encuentra Oswald Hernández con 7 goles del equipo Habana. En el cuarto lugar, Carlos Rafael Amores, un jugador que está reforzando al equipo de Matanza, artemiseño, que está teniendo un excelente torneo. Con 6 goles también aparece Samuel Bis López, jugador camagüeyano que está reforzando Guantánamo en este caso. Un jugador que es necesario seguir junto a Cristian Valiente. Después después se encuentra en sexto lugar un jugador que es revelación también en el actual torneo, que es Isael Vega de Guantánamo. Le siguen después con 5 goles, al igual que Isael Vega, Alan Pérez, un jugador súper interesante que es artemiseño y está reforzando el equipo de Holguín. Después, con 5 goles también se encuentra Giovanni Púa y Hazael Herrera. Después hay 3 jugadores empatados con 4 goles. Uno de los equipos sensaciones del torneo ha sido el equipo Holguín, equipo que se quedó rezagado en la primera vuelta, pero que con más de 3 victorias en esta segunda etapa ha sabido colocarse entre los punteros del torneo. Un equipo liderado por Cristian Valiente, que ha sabido anotar los goles y tirar del carro cuando ha hecho falta, combinado con la magia de Alan Pérez, han tenido un gran desempeño. En otras líneas de juego, jugadores como José Alberto Drí, capitán del equipo, y en la portería de Josbeli Guerra han sido muy fundamentales para que el equipo de Holguín esté en los puestos cimeros de esta liga. Para conocer un poco más sobre el equipo de Holguín, yo les propongo escuchar las declaraciones de su capitán, José Alberto Drí. Buenas tardes, me llamo José Alberto Drí Algo, soy capitán del equipo Holguín. Ser capitán del equipo es una gran responsabilidad, porque tengo que dar el ejemplo y mantener el equipo unido y en armonía. La importancia, es muy importante para mí ser capitán del equipo, porque al final eso lo decidieron mis compañeros y tengo que demostrarle que su elección no fue en vano y hasta ahora creo que lo he logrado. Realmente el equipo creo que ha sido muy bueno y sobre la fortaleza del equipo pienso que es el ataque. Tenemos un equipo muy goleador y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros para poder estar donde hemos llegado. El ambiente en Van es un ambiente muy bueno, tenemos
tenemos el apoyo de una afición que es muy futbolera y siempre están con nosotros por donde quiera que vayamos. Allí se vive el fútbol, creo que ahí se vive el fútbol como en pocas provincias del país. Y todos estamos agradecidos por la afición que tenemos. En lo personal, la meta que tengo es seguir esforzándome el día a día y en lo deportivo seguir sacrificándome entrenamiento por entrenamiento y aspirar algún día a representar al país en un evento fuera. Bueno, ya agradecerle a toda la afición de Holguín, exhortarlos a que sigan confiando en nosotros y que siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. A ver si este año le damos un alegrón que hace años están esperando de nosotros. Saludos a la familia del fútbol cubano. Finalizó la jornada 7 del torneo Clausura con una grata sorpresa. Holguín, el equipo sensación, ha logrado sumar 12 puntos en sus últimos 4 partidos. Lo han ganado todo, los cuales se colocan actualmente como líder de la tabla de posiciones del actual torneo, apoyado en la figura de Quintero Valiente, que a día de hoy es el mejor delantero del campeonato nacional, que se encuentra en una forma envidiable, el llamado Neymar cubano, un jugador muy interesante, pero apoyado en otros jugadores también de talento ya demostrado en la Liga Nacional, como el refuerzo Leandro Pérez, el Chacal, o del Mago, Alan Pérez, junto a otros jugadores locales, holguineros jóvenes, como el caso de Cristian Antonio González, mejor conocido como King King, jugador muy ágil que desempeña por la banda, el caso de José Alberto Dritz, el capitán del equipo, en la media, el que maneja el mediocampo, Elmer, mucho talento también. Y quisiera destacar de este equipo un jugador que me llamó la atención por su juventud y por el talento que está mostrando en el actual torneo. Hablamos de Marco Antonio Campos, extremo, que ya lleva 3 goles anotados y que debe ser parte del próximo proceso sub-20 de las selecciones cubanas. Un equipo que ha anotado 14 goles en sus últimos 4 partidos y solo ha permitido 4. A golpe de goles y de goleadas se encuentra como líder, digno líder, contra todo pronóstico, y creo que es favorito a la final del campeonato. Este sábado se medirán a un elenco de Guantánamo que ha ido de más a menos, basado en un bajón de rendimiento que han tenido en sus últimos 4 partidos, donde han sufrido 2 derrotas. El equipo de Cienfuegos, con una excelente conducción de Francisco Carrasana, se encuentra también entre los punteros del torneo. Un equipo que ha sabido mantenerse y que en casa no pierde. Sus mayores deficiencias han estado cuando han tenido que salir a la carretera y realizar su trabajo como visitante. Pero bueno, en casa son imbatibles. Se encuentran desarrollando un excelente juego con mucho toque y sobre todo con goles. La incorporación de Doji, así como el trabajo de ellos, Elvis Armentero, Alejandro Delgado, entre otros, han hecho un equipo muy sólido y estable. Un equipo que debe estar entre los primeros puestos y un gran aspirante a ser finalista del torneo Clausura del fútbol cubano. El equipo de Guantánamo sigue en la pelea, un equipo siempre difícil, un equipo rocoso, un equipo que presiona mucho y que ha tenido varios goles al contragolpe. Es un equipo que no necesita tener tanto el balón en sus pies para generar peligro. Pero dejemos que sea el colega Rafael Durán, desde la tierra del Guaso, quien nos actualice sobre la situación del equipo de Guantánamo. Un elenco de Guantánamo que ha ido de más a menos, basado en un bajón de rendimiento que han tenido en sus últimos 4 partidos, donde han sufrido 2 derrotas, un empate, y han logrado una victoria que valió oro. Si no hubiesen tenido esa victoria, actualmente Guantánamo estaría claramente sin posibilidades de competir por una plaza a la final del torneo. Con una figura como Samuel Bill López, que estuvo ausente en el partido contra el equipo de Matanzas, jugador que le anotó 3 puntos en la jornada 2 en una goleada. Samuel Bill López, que actualmente es el máximo anotador del torneo Clausura, un jugador que forma parte de nuestra selección nacional, de calidad ya demostrada. El líder. Otros jugadores que se han destacado en el equipo Guantánamo, tenemos a Pedro Cueto Bravo,
a día de hoy el mejor mediocampo, en mi opinión, que hay en la liga local. Un jugador súper talentoso y que espero que pronto salga de contrato, porque es un jugador que, a pesar de ser un mediocampo defensivo, se encuentra realizando una especie de función de 10 a la ausencia de Alberto Gómez, quien por cuestiones personales ha estado ausente a los últimos partidos y ha asumido esa tarea de creación, a tal punto que en el partido de la jornada 7, frente al equipo de Matanzas, cuando se sacó a Cueto, se sacó la creación del equipo. Y creo que aquí Guantánamo tiene un gran problema a la escasez de jugadores que den el último pase. Se estuvo utilizando a Alberto Gómez, que estaba haciendo una campaña descomunal, pero lamentablemente actualmente no se encuentra con el equipo y hay que buscar alternativas. Estaba pensando en el caso de Jorge Guibel, un jugador que ha formado parte de selecciones nacionales, que haya sido sub-20, ha sido sub-15 con el Cuba, que a pesar de no tener las mejores actuaciones, es un jugador a tener en cuenta. Creo que ahora mismo es la mejor opción, quizás no como titular, habiendo como titular Cueto y dándole cambio por Jorge Guibel a la escasez de media punta. También mencionar la figura de Misael Pérez, un defensa zurdo, que estuvo alejado de la cancha mucho tiempo el año pasado porque estaba pasando el servicio militar activo. No entiendo cómo los principales talentos de un equipo están pasando el servicio militar, pero bueno, así son las cosas de nuestro fútbol y hay que seguir trabajando en eso. Misael, un jugador que puede jugar de central, de contención, y que este torneo ha sido utilizado por el lateral izquierdo teniendo un rendimiento fenomenal, incluso anotando ya goles en el actual torneo, y creo que es uno de los jugadores principales a seguir, a pesar de ser un defensa y que a ciencia cierta no hay una estadística que te permita evaluar la calidad y la proyección de un defensa en un torneo, lastimosamente. Pero bueno, yo creo que es un jugador a tener en cuenta y que podría ser utilizado si se le da mucho seguimiento. En el caso de los refuerzos de Guantánamo, ya hablé de Samuel Viz, ya hablé de Cueto. El caso de Lázaro Junior Betancourt, quien en el último partido no estuvo en su mejor momento, ya había tenido buenas actuaciones con anterioridad, pero bueno, un partido malo lo tiene cualquiera. El caso de Anoy Sardinas actualmente no se encuentra con el equipo, declinó la oferta de seguir el equipo por diversas razones que varios jugadores han decidido irse de otros equipos. Para nadie es un secreto la situación actual del país y en las condiciones que se está desarrollando el actual torneo. En el caso de nuevo refuerzo que subió por la ausencia de Aníbal Álvarez Lapera, un jugador que tiene una calidad increíble, pero que actualmente no se encuentra en sus mejores momentos. A pesar de eso se ha forzado y se ha incluido en el 11. Hoy tuve la dicha de verlo porque el partido anterior que se jugó en Guantánamo me encontraba con problemas de salud y, sin miedo a equivocarme, fue el punto más débil del equipo. Tendría que haber sido el primer cambio, pero bueno, por decisiones técnicas se decidió de que se tenía que meter más piernas duras en el equipo. Y bueno, son decisiones del técnico que se deben de respetar. Cuando se gana, todo el mundo reconoce a los jugadores. Cuando se pierde, todas las críticas van hacia el técnico. Pero bueno, creo que todavía hay posibilidades que el equipo de Guantánamo pueda hacer un buen papel en este torneo. Y el equipo Habana, que era uno de los punteros, ha tenido 3 derrotas consecutivas. La primera derrota frente a Guantánamo 2-0, después perdieron aquí en La Polar también con marcador de 2-0, y la más reciente frente a Cienfuegos, 2-1. Resaltar del equipo Habana, que ha mostrado un alto nivel de juego, que ha mostrado dominio del balón y dominio del juego de manera general, pero le ha faltado el gol. La lesión de su capitán Howard de Jesús Hernández ha condicionado en gran parte estos resultados, pero el equipo de manera general se ha visto un poco falta de gol, aunque sigue teniendo seguridad en diversas líneas, como es la defensa, con un Jair Saya excelente. Hoy por hoy, en el 1 contra 1, Jair Saya es uno de los jugadores más seguros. Un defensa de mucha técnica, de mucha colocación. También en el caso de Dairon por el lateral izquierdo, un jugador de excelente colocación.
Y con estos dos defensores, La Habana ha mantenido durante gran parte del torneo su puesta en cero hasta esta segunda vuelta, donde, como les decía anteriormente, no han podido anotar gol. Pienso que ahí están las mayores deficiencias. Si el equipo de La Habana aspira a llegar a la final, debe marcar goles y que los jugadores entiendan su rol y lo que deben hacer en esta etapa del torneo. Sería provechoso, ¿no?, para el equipo Habana aprovechar el juego de los laterales y que sobre todo le lleguen más balones a Howard de Jesús, que es la persona que está llevando sobre la espalda el peso de los goles. Es sorprendente ver a Santiago en los puestos sotaneros de nuestra Liga Nacional de Fútbol, pero en el torneo clausura no han tenido un desempeño como nos tienen acostumbrados. Si bien son el equipo más estable en los campeonatos nacionales de Cuba, han tenido varias dificultades en este torneo, sobre todo con la anotación de goles. Recordemos que es un equipo que ha sufrido varias bajas de un torneo a otro, tanto Cristian Flores como Jorge Villalón, entre otros jugadores. Es digno destacar también que es un equipo que sigue manteniendo su fortaleza en lo que es la zona de la defensa. Pero para abordar un poco más la situación del equipo de Santiago, escuchemos en exclusiva las palabras del colega Brian Moore. Sí, Lázaro, el equipo Santiago marcha quinto en este torneo clausura, una posición que no es la que le corresponde a un equipo como este, acostumbrado a estar en las primeras posiciones de nuestros torneos nacionales. ¿Qué pasa? Mira, el equipo Santiago puede estarse sintiendo el cansancio del agotamiento, vamos a decirlo así, porque cuando terminó el torneo de apertura, Santiago tuvo que ir a jugar la final a Cienfuegos, regresó a Santiago, viajó a Guantánamo en la primera fecha donde lograron un empate, creo que con un resultado que era el adecuado para lo que se vio en ese partido. En la segunda jornada jugaron en casa en un partido que creo que manejaron muy mal los tiempos porque tenían la victoria en el bolsillo y en el último minuto del partido se les escapó con un empate a 1 frente al equipo Holguín. De ahí a Santiago se le vino 3 viajes en la carretera contra el equipo de Cienfuegos. De ahí fueron a La Habana y fueron a Matanzas. Cuando tú miras, fue el único equipo que ha tenido que afrontar los 3 viajes más largos que tiene el calendario planificado, y cuando tú sacas en cuenta prácticamente no hay una relación trabajo-descanso adecuada para conseguir triunfos. Pero creo que hay en estas rachas del equipo Santiago hay 2 resultados que vienen empezando e incidiendo en estos resultados. El empate con el equipo de Holguín y la derrota contra el equipo de La Habana en un partido que Carlos Pérez termina siendo el villano. Después llegan a Santiago de Cuba necesitados de ganar y le sacan un resultado favorable al equipo de Guantánamo, si tenemos en cuenta que desde el minuto 4 estuvieron debajo en el marcador. Creo que la principal, más allá de lo del cansancio, también hay que tener en cuenta que los delanteros del equipo Santiago no han logrado hacer el trabajo, y a eso hay que sumarle que también, si los delanteros no han podido hacer el trabajo, pocos lo han podido hacer en medio del campo. Y recordemos que el año pasado Villalón marcó 19 goles, pero Rolando marcó cerca de 10 o 11 tantos. Fue un jugador que juega a media cancha y además un jugador con experiencia con la selección nacional. Cuando se unen estos factores es muy difícil que un equipo como Santiago de Cuba, que depende de su ofensiva, no esté ocupando las posiciones que como habitualmente el equipo tiene que tener o debería tener en la tabla de posiciones del torneo de clausura. Aún no están eliminados, tienen opciones, pero realmente es muy difícil que puedan revertir el panorama que tienen en la tabla de posiciones porque es muy complejo, pero hay que ver qué sucede en el transcurso de las últimas 3 fechas que tiene el torneo de clausura del fútbol cubano. Y ya estamos en la sección más cerca del director técnico. Hoy estaremos hablando de nada más y nada menos que de Jorge Isaac Querol, o como lo conocen todos en el fútbol, Coqui, actual director técnico de los Diablos Rojos del equipo de Santiago de Cuba. En el caso de Coqui ha sido fundamental en los resultados del fútbol santiaguero. Fue comisionado de fútbol en la provincia cuando el equipo empezó a tener buenos resultados. De hecho, él fue uno de los máximos organizadores, fue la persona que le puso, digamos, un poco más de seriedad a lo que es el fútbol en Santiago. Un entrenador apasionado, de mucho carácter y muy exigente. A Coqui no le tiembla la mano para sacar a un jugador por más importante que sea, y eso lo hemos visto en diversos partidos. Además de ser comisionado de fútbol en Santiago, Jorge Isaac Querol integró el cuerpo técnico de los Diablos Rojos en varios de los torneos donde fueron campeones, hasta que finalmente asumió el puesto de director técnico del equipo y ha sido campeón del torneo Apertura en 2 ocasiones y subcampeón del torneo Clausura, en este caso el año anterior,
al perder con el equipo de Artemisa. Ha hecho un trabajo muy importante con el equipo de Santiago y dentro de su estilo de juego es un entrenador que apuesta por las transiciones rápidas y por el juego entre las bandas. Por tanto, hemos visto al equipo de Santiago jugar a veces a 1 o 2 toques y es un técnico, un entrenador, digamos, de gran experiencia en nuestros campeonatos nacionales. Y ya estamos en la sección La técnica es la técnica y hoy nos vamos a referir a dos excelentes futbolistas. Uno es Randy Rebe de los Diablos Rojos de Santiago de Cuba y el otro, Ayán Pérez, jugador del equipo Artemisa, pero que se encuentra de refuerzo con el equipo de Holguín. En el caso de Randy es un jugador de una técnica exquisita. Es el jugador que yo siempre quisiera tener en mi equipo. Un jugador que puede hacerlo también como 6 o se puede desarrollar también como media punta. Es el jugador que marca los tiempos. Es el jugador que sabe manejar los hilos del equipo de Santiago. Un jugador que estuvo también convocado a la Selección Nacional de Fútbol de Cuba, pero lamentablemente no ha recibido una convocatoria. Un jugador que mantiene su ritmo de juego con una visión exquisita. En el caso de Ayán, el Mago Pérez es un jugador que se encuentra en un gran nivel, ha anotado muchos goles para el equipo de Holguín. Ayán fue fundamental para el título de Artemisa en el torneo clausura anterior y ahora con el equipo de Holguín está haciéndolo muy bien. Ayán es ese zurdo con una técnica también espectacular, es un jugador que ve el fútbol distinto a los demás, que baja al mediocampo a recuperar pelota, que se sacrifica, pero que tiene mucho gol. Aquí están sus declaraciones para 90 minutos latiendo. Bueno, me llamo Ayán Álvaro Pérez Ortiz, soy de Artemisa y me encuentro de refuerzo con el equipo Holguín. Me siento bien en el equipo Holguín ya que me han acogido de una buena manera y ya que estamos demostrando dentro y fuera del terreno que somos un equipo a vencer. Nada, mi sueño es trabajar duro, seguir trabajando a ver si se me da la oportunidad de ser contratado y levantando mi nivel y demostrarle a la afición y a mi familia y a todos los que me siguen que puedo dar más. No, la vez que integré la preselección nacional no se fue injusto conmigo porque me dieron oportunidades, aproveché algunas no, y varias veces había llegado tocado, haber lesionado a la preselección y no pude dar lo mejor. Mandarle saludos a mi familia, a mis seguidores, a los entrenadores, sigan apoyándome que no lo voy a defraudar. Y toca el turno ahora de lanzarnos a la piscina. Siempre algo muy difícil y polémico. Hay 4 equipos que se encuentran en la cima: Guantánamo, Holguín, Cienfuegos y el equipo Habana. 4 equipos que tratarán de adueñarse de los 2 cupos a los que invita a la final del fútbol cubano. En el caso del equipo Habana, el equipo Habana recibirá este sábado en su cuartel general a Matanzas. Después viajará hacia el Antonio Maceo en la provincia de Santiago para enfrentar a los Diablos Rojos y cerrará aquí en La Polar con el equipo de Guantánamo. Señores, la liga está dura. Está complicado el final. Yo pienso que el equipo Habana, si logra afilar la puntería y anotar, yo pienso que puede estar en la final. Serán 2 partidos de vida o muerte, tanto el juego en el Antonio Maceo como el partido aquí en La Polar frente al equipo de Guantánamo. La Habana tiene que tratar de ganar esos partidos para estar en la final. Es algo bastante complicado. Pudiéramos decir que hay 4 equipos, Holguín, Cienfuegos, Guantánamo y La Habana, con muchas posibilidades que entre esos 4 equipos estén los 2 finalistas. Creo que Santiago de Cuba y Matanzas ya les va a costar. Creo que les va a ser muy complicado que puedan estar entre los finalistas. Pero entre Holguín, Cienfuegos, Guantánamo y La Habana, ahí van a estar los 2 finalistas según mi criterio. Y si fuera a escoger 2, pienso que Guantánamo puede ser uno de los finalistas. Yo me voy por Guantánamo como uno de los finalistas. Y el otro finalista para mí está entre Cienfuegos y La Habana. Holguín, que está en primer lugar, pienso que quizás no pueda ser finalista. Así que entonces yo daría Guantánamo y Cienfuegos o Guantánamo y La Habana. Lázaro, también quisiera hablar en este momento, cuando ya faltan muy pocas fechas para terminar el torneo clausura, ¿qué jugadores
pudieran estar llegando a la selección nacional por su gira por Chile y Uruguay, en lo que corresponde a jugadores que juegan en el actual torneo. O sea, hay varios jugadores, Lázaro, que tienen muchas posibilidades de integrar el equipo, y más cuando ha habido en la selección nacional pérdidas por lesión de varios jugadores que no van a poder estar con el equipo Cuba. Y Lázaro, yo he estado pensando en varios jugadores que pudieran estar llegando a la selección nacional. Quisiera mencionarte, por ejemplo, por el caso de La Habana, Robert Ney Caballero. Pienso que es un jugador que debe estar en la próxima selección nacional. Es muy importante. No quiero dejarme de referir de otro jugador, que es Eduardo Hernández, el jugador de Santiago de Cuba. Hemos hablado bastante de este jugador. Creo que hoy más que nunca Eduardo Hernández es clave en la selección nacional. Jugador que juega la contención y ante la ausencia de Karel Espino se vuelve casi indispensable para la selección. Quiero referirme a otros dos jugadores, Lázaro, de una manera especial. Hemos perdido a Onel Hernández, jugador desequilibrante, un jugador importante en la selección, un jugador que suma mucho en ataque. Yo pienso que la selección está carente en una de las cosas que más necesita es ataque. Porque si bien hay buenos jugadores que pueden abrirte como titular, usted necesita cambios que tengan potencia, que tengan fuerza, que tengan habilidad y sustituyan a esos jugadores que van a ser titular. Y para eso yo estoy pensando en un jugador como Cristian Valiente y Samuel Bislópez. Esos dos jugadores, muchos dirán, juegan en el campeonato nacional. No deben estar con la selección nacional todavía en un evento como la Copa de Oro. Yo digo, por una primera vez empieza. Y más cuando ahora, según he podido escuchar, no hay muchos legionarios disponibles. Según he podido escuchar, no hay legionarios ahora mismo que tengan todos sus papeles en regla para jugar por la selección nacional. Eso me ha llegado como información, aunque no lo tengo claro. Entonces propongo que jugadores como Samuel Bislópez y Cristian Valiente, que ofrecen un fútbol ofensivo, futbolistas jóvenes con gran talento y gran potencial, integren esa selección. Creo que Samuel Bis y Cristian Valiente podrían suplir en alguna manera la ausencia de Onel Hernández y otro jugador como es Dairon Reyes, que suma mucho a la ofensiva. Y bueno, todo no ha sido color de rosa en este torneo clausura. Hubo un suceso que ocurrió en el partido entre Holguín y Cienfuegos, partido que se debería haber efectuado en Banes, pero por el tema de la lluvia no pudo efectuarse ahí. Los árbitros designados para trabajar eran árbitros de Las Tunas, pero como el juego se movió para el otro día, es decir, para el domingo, los árbitros de Las Tunas fueron a su provincia y tuvo que intervenir como principal un árbitro del equipo Holguín. Es algo que no debe ser. Por tanto, debemos tratar de cuidar la imagen de nuestro fútbol y tratar de cuidar un poco estas cosas esenciales. Es inconcebible, la verdad, que un árbitro de la provincia sede o de uno de los involucrados intervenga en el partido. Yo sé que estamos en situaciones complejas, pero se deben buscar otras alternativas. Otro de los incidentes ocurrió en Guantánamo, cuando se debería efectuar el encuentro entre Guantánamo y La Habana. En este caso, la cuarteta que iba a intervenir en el partido era santiaguera y se hospedó en el mismo lugar donde estaba el equipo de Guantánamo. Es algo que no debe ser. Siempre se debe tratar de que los árbitros estén en una sede neutral, porque deja muchos comentarios. Ojo, no estamos diciendo ni queremos insinuar que los resultados ocurrieron por este suceso, pero es algo que no debe ser para cuidar un poco más la salud del fútbol cubano. Antes de culminar el programa de hoy, queremos enviarle saludos y pronta recuperación a Jorge Luis Elvis Desi, quien ha sido el encargado de la creación del logo y de muchas de las fotos de nuestro canal 90 Minutos Latiendo. Para ti, hermano, pronta recuperación. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos analizado cómo va el torneo clausura del fútbol cubano en su segunda fase, qué pudiera estar ocurriendo de cara a la final y cuáles son los equipos que deben estar discutiendo el título de la Liga Nacional de Fútbol Cubano. Ustedes sigan con nosotros y recuerden que juntos podemos llegar a mejores lugares, que el fútbol nos debe unir, y están invitados a una nueva emisión de 90 Minutos Latiendo.